Bueno, estamos en la clase de balística 1 para alumnos de distancia. Es el día 18 de mayo, no se han presentado asistentes, así que vamos a proceder a desarrollar el temario del día de hoy, que es calibre y rayado, para que puedan acceder mediante la grabación a el desarrollo de la clase. Bueno, ustedes podrán observar acá en la pantalla una placa que estamos compartiendo que dice calibre y rayado. Son los dos conceptos que es necesario que aclaremos a continuación. Si vemos en la imagen de la izquierda, vamos a observar el corte de un cañón de ánima rayada. Recordamos que existen cañones de ánima lisa y cañones de ánima rayada. En este caso, entonces, el corte de un cañón con ánima rayada tendría la siguiente estructura. Vemos sobre elevaciones acá, que vamos a denominar macizos, y por el otro lado, zonas deprimidas en el interior del cañón, que son los fondos de raya. Es decir, que el rayado de las armas estaría compuesta, en este caso, como observamos, por 1, 2, 3, 4, 5 zonas elevadas, 6 macizos, y también el mismo número de rayas, es decir, 6 números de rayas, de fondos de raya. En la imagen que observamos a la derecha, observamos el desarrollo de esa estructura a lo largo del cañón. Es como si estuviéramos observando el interior del cañón desde la boca, por ejemplo. Y entonces acá vemos que el desarrollo de cada uno de estos macizos es en forma helicoidal, es decir, como si fuera toda esta imagen una hélice de un ventilador, en donde cada una de las aspas de esa hélice son el trayecto de los macizos, que son, recordamos, las zonas sobreelevadas en el interior del cañón. Si nosotros ahora incorporamos otro concepto, que es el diámetro interior, podemos observar que existen dos diámetros. Un diámetro medido de fondo de raya a fondo de raya, que está materializado acá con la línea negra, y otro diámetro, que será menor, materializado desde un macizo hasta otro macizo. Bueno, estos diámetros interiores llevan la denominación de calibre de un arma. Es decir, que si alguien me dijera que estoy observando un arma de calibre 9 milímetros, significa que de fondo de raya a fondo de raya medido, estaríamos midiendo 9 milímetros. Y entre los macizos, unas décimas de milímetro menos, ya que la sobreelevación de estos macizos es el orden de las décimas de milímetro. Así que entonces hemos introducido dos conceptos sobre los cuales avanzaremos, que sería, uno, rayado, sería la estructura interna de los cañones de ánima rayada, y está compuesta por macizos y fondos de raya, y que el trayecto, el desarrollo de esos macizos es en forma helicoidal. Y por el otro lado, el segundo concepto es el de calibre. Y calibre va a ser el diámetro interior, ya sea medido a fondo de raya o medido a nivel de los macizos. Vamos a avanzar entonces con algunas particularidades de estos conceptos. A esto le llamaremos datos del calibre y rayado de una determinada arma. Y antes de entrar a esa descripción, vamos a introducir un concepto respecto a la equivalencia que existe entre las mediciones en pulgadas y las mediciones en milímetros. ¿Por qué establecemos esto? Bueno, porque hay armas que se las conoce más con su designación en calibre en pulgadas, y otras que se las conoce más con su designación en milímetros. Cualquier arma
puede ser designado su calibre tanto en pulgadas como en milímetros. Es el caso, por ejemplo, de la Col 45, en donde nosotros lo que estaríamos acá expresando es que es una pistola cuyo calibre medido en pulgadas es 45 centésimas de pulgada, 0,45 pulgadas. Y esa es la designación más conocida. También esa misma arma, en lugar de designarla en pulgadas, su calibre, podríamos estar hablando de que en milímetros el calibre es 11,25 milímetros. ¿Y por qué podemos aseverar entonces una designación o la otra? Porque la relación que existe entre una pulgada es equivalente a 25,4 milímetros. Es decir, que si nosotros tomamos la calculadora y tomamos 0,45, como mencionábamos recién, y lo multiplicamos por 25,4, tendríamos el resultado muy próximo a lo que recién decíamos, 11,25 milímetros. Vamos a presentar acá una tabla en donde aparecen algunos datos de lo que es el calibre y el rayado. Nos vamos a ocupar de los datos de dos armas, la pistola Browning calibre 9 milímetros y la pistola Colt calibre 45, o como habíamos dicho recién, expresado en milímetros, 11,25 milímetros. El primer dato, número de rayas, lo observábamos en la placa anterior, que la volvemos a colocar. Sería el caso este, en donde tenemos 6 macizos y 6 fondos de raya. Entonces, hablamos de números de raya 6. Ahora bien, si nosotros volvemos nuevamente a esta placa, estamos observando de que, por ejemplo, este macizo estaría avanzando desde la izquierda hacia la derecha. Pero si nosotros nos introdujéramos en esto como si fuera un gran tobogán, veríamos que un cuerpo que avanza por este rayado va a tener un sentido de giro, es decir, va a girar hacia la izquierda. Entonces, la conclusión es que podemos tener rayados cuyo sentido de giro, es decir, el resultado que provocan sobre un cuerpo que se desplace por su interior, que sería el caso concreto de la bala disparada por ese cañón, puede tener un sentido de giro hacia la izquierda, como veíamos recién, o un sentido de giro hacia la derecha. Así que, para completar estas dos columnas, podríamos decir que la pistola Browning tiene 6 rayas con sentido de giro hacia la derecha, 6R, mientras que la pistola Colt tiene 6 rayas con sentido de giro hacia la izquierda. ¿Por qué ponemos acá L? Porque la mayoría de las tablas nosotros las vamos a encontrar con designaciones en inglés. En consecuencia, R significa right, de derecha, y L significa left, de izquierda. Normalmente entonces vamos a encontrar designaciones que dirán 6R para la pistola Browning y 6L para la pistola Colt. Avancemos con otros datos. El diámetro. Habíamos mencionado que existen dos tipos de diámetro. Uno medido a nivel de los macizos y otro medido a nivel del fondo de raya. Lógicamente, el del fondo de raya será un poco mayor que el de los macizos. Pero veamos cuánto. Si nosotros medimos en pulgada el diámetro entre macizos en la pistola Browning, nos vamos a encontrar que es 0,3479 pulgadas. Mientras que si medimos a fondo de raya vamos a encontrar que es 0,3543 pulgadas. En consecuencia, la profundidad, es decir, la diferencia entre el diámetro mayor menos el diámetro menor, es apenas, ¿no es cierto?, 64 10 milésimas
de pulgada. 0,0064. Si nosotros estas expresiones en pulgada las transformamos en expresiones en milímetros, tendríamos para la pistola Browning un diámetro a nivel de los macizos de 8,83 milímetros y para el fondo de raya de 8,99 milímetros. De ahí es que vemos por qué esta pistola se la designa como calibre 9 milímetros. Porque fíjense que el diámetro a nivel de los fondos de raya es prácticamente 9 milímetros, 8,99 milímetros. Y la profundidad expresada en milímetros representaría una cifra que está en el orden de los 16 centésimas de milímetro. Pasemos a la pistola Colt, inmediatamente acá abajo. Habíamos dicho 6L, número de rayas y sentido de giro. El diámetro a nivel de los macizos 0,4473 y el diámetro a nivel de los fondos de rayas 0,4557. La profundidad 84 10 milésimas de pulgada. Vamos a esta expresión en milímetros, 1136, 1157. Entonces, es una expresión que está más cerca de lo que sería el nivel de los macizos, el diámetro a nivel de los macizos. 1125 está más próxima a esto. Es decir, que indistintamente el fabricante puede estar tomando la designación, ¿no es cierto?, ya sea a nivel de los macizos o a nivel de los fondos de raya. Entonces, especificadas estos datos, vamos a avanzar en otras especificaciones. Acá, por ejemplo, para darnos una idea, esta sería la observación, una fotografía tomada en el interior de un arma, y vemos cómo nos da la sensación de giro, es decir, de que está girando todo esto, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Y entonces vamos a concretar esta definición. Rayado de las armas. El rayado de las armas imprime a las balas un movimiento de rotación. Esa bala que empieza a moverse entonces dentro del cañón está sujeto a un movimiento de rotación. Y ese movimiento de rotación es alrededor de su eje longitudinal, es decir, sería el eje geométrico por el centro de la bala. Alrededor de ese eje es que se produce el movimiento de rotación. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué se le imprime a las balas un movimiento de rotación? Y entonces la segunda parte de este concepto, para asegurar la estabilización giroscópica de los proyectiles a lo largo de la trayectoria. Lo que va a ser lanzado por un arma de fuego es una bala que va a desarrollar una trayectoria que podrá estar, si son armas de puño, en el orden de los 40, 50 metros, y si es un fusil, un arma larga, podrá estar en el orden de los 300, 400 metros, hablando de distancia efectiva. Bueno, en esos metros de trayectoria, la bala tiene que mantenerse con una buena estabilidad. Es por eso entonces que el movimiento de rotación va a asegurar esa estabilidad de la bala. Y esa estabilización es de tipo giroscópica, porque el origen es un movimiento de rotación. Seguimos adelante. Los elementos del rayado que vamos a ir desarrollando, algunos ya lo hemos mencionado, es, por ejemplo, el número de rayas, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Por ejemplo, 6 rayas, 4 rayas. También las dimensiones del rayado. Es decir, ustedes han visto que los macizos tienen un ancho, también tienen una profundidad, y va a haber un largo de la zona rayada en el interior del cañón. Desde que comienza el rayado hasta la boca, existirá un largo. Por ejemplo, en las armas de puño como la 9 milímetros, la 1125 que habíamos presentado anteriormente, el largo del rayado está en el orden de los 10 centímetros, es decir,
expresado en milímetros, 100 milímetros. Luego la inclinación del rayado o ángulo del rayado. Ustedes vieron que esas rayas, ¿no es cierto?, manifestadas por los macizos y los fondos de raya, no eran en sentido longitudinal, sino que eran en sentido helicoidal, porque tenían una inclinación. Esa inclinación queda determinado por un ángulo de rayado. Ángulos que son muy chicos, están en el orden de los 5, 6 grados, 4 grados, por ejemplo, para revólveres que tienen una inclinación menor. La orientación y sentido del giro del rayado es lo que hablamos recién. Por un lado existirá la orientación, que es el dibujo de esas rayas dentro del interior del cañón, y por otro lado el sentido de giro, es decir, el sentido de giro que le imprimen a la bala. Por ejemplo, a girar en dirección a la izquierda o girar en dirección hacia la derecha. Por último, el paso de rayado, que implica una explicación que vamos a hacer a continuación. Bueno, seguimos con estos datos. Por ejemplo, hemos incorporado en la placa anterior el concepto de ancho del fondo de raya. Entonces, vamos de ancho de macizo y fondo de raya. Entonces, vamos a precisar algunas dimensiones. Seguimos con la pistola Browning y la pistola Colt. 6 rayas con sentido de giro a la derecha, 6 rayas con sentido de giro a la izquierda en la pistola Colt. El ancho del macizo expresado en pulgadas son 9 centésimas de pulgada, es decir, 2,29 milímetros. Y el ancho de fondo de raya es 95 milésimas de pulgada, que sería 2,42 milímetros. Entre uno y otro, como son muy próximos, vamos a ver algunas especificaciones que hablan de una relación de campos 1 a 1 por la proximidad entre el ancho de uno y otro. Si bien son próximos, siempre el ancho del macizo es más delgado, es decir, tiene menos ancho que el fondo de raya. Pasemos a la Colt. Acá vamos a ver que las dimensiones del macizo son mucho más pequeñas que las dimensiones del fondo de raya, 1,73 a 4,48. En consecuencia, en algunos documentos puede expresarse que la relación de campos por aproximación está en el orden de 2 a 1. Vamos a ir aclarando con estas imágenes los conceptos que venimos desarrollando. En primer lugar, acá tendríamos dos rayados diferentes. Uno el de la pistola 1125 acá arriba y otro el de la pistola 9 milímetros. En primer lugar, ¿qué es lo que habíamos observado? Que el ancho de los macizos en la 1125 era mucho más delgado que el fondo de raya. En esta imagen estaría materializando los macizos con esta zona clara, más clara, y la zona del fondo de raya con esta zona más oscura. En consecuencia, vemos que los macizos, que son las zonas sobreelevadas, son más delgados que las zonas del fondo de raya. Y aproximadamente la relación es de 2 veces a 1, de 2 a 1. ¿Qué es lo que observamos en la 9 milímetros? Que el ancho del macizo, que sería nuevamente acá la zona más clara, es aproximadamente similar a la zona más oscura, que sería el fondo de raya. Y acá entonces podríamos estar hablando de una relación de 1 a 1. Completamos esta imagen con el sentido de giro. Mientras la pistola 1125 tiene un sentido de giro hacia la izquierda, la pistola 9 milímetros tiene un rayado que induce a la bala a girar hacia la derecha. Por último, el último elemento que consideramos acá es el largo del rayado. Mientras en la pistola 1125 el largo del rayado son 104 milímetros, en la pistola 9 milímetros 100 milímetros. Seguimos adelante. La orientación y sentido del rayado lo podríamos aclarar un poco más
viendo estas imágenes. Si nosotros observáramos el interior de un cañón, veríamos que el dibujo, en este caso, está desarrollado desde la izquierda hacia la derecha. Bueno, esta imagen del rayado en este cañón va a introducir o va a marcar a la bala en un sentido opuesto, en un sentido de izquierda a derecha, porque son dos superficies que estuvieron en contacto, es decir, que al abrirlas vamos a tener desarrollos totalmente opuestos. Es como la observación que podemos tener en un espejo, ¿no es cierto? Vemos nuestro lateral derecho como lateral izquierdo y así todo lo que podamos presentar frente a un espejo. ¿Cuál es la lectura entonces? En la bala la lectura es directa. Es decir, si yo veo que en el contorno de la bala hay líneas que están marcadas de izquierda a derecha, pues entonces puedo decir que el sentido de giro es precisamente hacia la derecha. Y en la jerga suele conocerse la designación de hélice de estrógira. Si vamos, por ejemplo, a la 1125, ¿no es cierto? Esta que mencionamos acá arriba, ¿no es cierto? Es la 9 milímetros. Si vamos a la 1125, el rayado va a tener una dirección de izquierda a derecha, una orientación que en la bala es opuesta, que va a ser de derecha hacia izquierda. Y en la bala, entonces, quedarán registradas marcas de izquierda a derecha y podré decir, perdón, de derecha a izquierda, y podremos decir de que el sentido de giro es hacia la izquierda o la correspondiente a la de una hélice levógira. Acá tenemos una imagen ampliada, vista a través de un microscopio, en donde ofrecemos la imagen de una bala en la zona en donde se ve materializada la marca del macizo. Esta zona más clara, entonces, que vemos con esta flecha blanca y los dos límites del macizo, me estarían indicando que la zona sobreelevada del cañón lo que produce es una profundización de la superficie de la bala. Es lo contrario. Es decir, si está sobreelevada en el cañón, será una depresión en la bala. Y en consecuencia, esta es la imagen de un macizo. Y claramente, en esta imagen ampliada, podemos medir cuál es el ancho de este macizo, de borde a borde. Seguimos. Acá presentamos dos imágenes. Dos imágenes que son dos balas disparadas por pistolas que tienen el mismo calibre. Una pistola Browning acá a la derecha y una pistola Smith Wesson acá a la izquierda. Pero ¿qué es lo que observamos? Mientras en la imagen de la izquierda correspondiente a la Smith Wesson el ancho del macizo es pequeño, vemos que en la 9 milímetros Browning el ancho del macizo es mucho mayor. En consecuencia, la primera observación que podríamos hacer es que por más que tengamos armas del mismo calibre, no significa que el desarrollo del rayado sea exactamente igual. Y en consecuencia, las balas a usar serán las mismas, porque estaremos usando balas de calibre 9 milímetros. Pero el desarrollo que se va a observar en las marcas que se imprimen en las balas va a ser diferente. Es el caso del Smith Wesson, mucho más delgado el ancho del macizo, que en la Browning mucho más grueso. Vamos a ver otra imagen. En esta imagen, un poco más clara, observamos también dos balas disparadas nuevamente por una bala Smith Wesson, que también podría ser similar esta imagen a la disparada por una pistola Versa, que es argentina,
o por una pistola Taurus, que es brasilera, en donde vamos a ver que son similares los anchos de macizo a esta pistola Smith Wesson. Mientras que en la pistola Browning se conserva esta imagen de un macizo de mayor ancho. Acá podríamos hacer la siguiente especificación. Si nosotros estamos observando una bala como la de la izquierda, y en el caso a tratar tuviéramos una pistola involucrada o incriminada y fuera una pistola Browning, yo sin hacer mayores estudios puedo decir rápidamente que esta bala no fue disparada por una pistola Browning, porque la imagen, como ustedes ven, es totalmente distinta. Distinto es el caso si yo tuviera dos balas, por ejemplo, similares, y en consecuencia no es lo mismo descartar a la pistola Browning que tener que descartar o una Smith Wesson frente a una Versa o una Versa frente a una Taurus. El ángulo del rayado. Podemos materializar ese ángulo del rayado entre dos líneas que nos están indicando. La blanca esta, totalmente vertical, sería la que acompañaría el desarrollo de lo que sería el eje longitudinal de la bala. Mientras que esta otra línea, con un ángulo determinado aquí, sería el que acompañaría a una línea paralela a lo que son los bordes de macizo. En consecuencia, el ángulo que queda determinado es casualmente el ángulo del rayado, que como decíamos puede estar, en este caso, en el orden de los 6 grados. La inclinación del rayado y el sentido de giro también lo podemos materializar en las balas. Fíjense, acá estamos materializando un eje vertical y una línea paralela al macizo en la bala de la izquierda, que es de una 11.25, y vemos claramente que la línea del macizo está hacia la izquierda de lo que sería la línea perpendicular. En consecuencia, podemos estar hablando de un sentido de giro hacia la izquierda, mientras que acá, como las líneas están respecto de un eje vertical hacia la izquierda, hacia la derecha, podemos estar hablando de un sentido de giro hacia la derecha, como es el caso de la 9 milímetros. Vamos a desarrollar el concepto de lo que es paso del rayado. Si nosotros consideramos que esa bala, desde que comienza a moverse en el interior del cañón, empieza a desarrollar un giro, podríamos estar hablando de que yo, si hago una marca en la bala, cuando esa marca vuelve a estar en la parte superior, se habría completado allí una vuelta. En el interín en que se está completando esa vuelta, la bala está avanzando. Entonces, si estableciéramos una relación entre una vuelta y por el otro lado el avance de la bala en el tiempo que se desarrolló esa vuelta, tendríamos el concepto de paso del rayado. Paso del rayado, entonces, especificado acá como 250 milímetros, es la distancia necesaria que debe recorrer o debe avanzar la bala para que en ese interín haya completado una vuelta. En este caso estamos presentando el cañón de una 9 milímetros Browning que tiene un largo de rayado de 100 milímetros y vemos que el paso del rayado o la distancia necesaria para completar una vuelta es superior al largo del cañón, son 250 milímetros. Es decir, que lógicamente una parte de la vuelta se concretará dentro del cañón y el resto de la vuelta se concretará fuera del cañón. No es el caso de las armas largas. Las armas largas, fusiles y carabinas, como tienen un largo de cañón mayor,
El rayado, el paso o la vuelta, ¿no es cierto? El paso del rayado puede estar integrado dentro de lo que es el largo del cañón. Vamos a entrar en calcular ese paso del rayado. Si nosotros entendemos que una vuelta sería la longitud de la circunferencia o perímetro de la circunferencia del interior del cañón sobre el cual va apoyada la bala en su avance, o lo que es lo mismo, el perímetro de la base llamado culote de esta bala, podríamos estar hablando entonces que el cálculo de este perímetro estaría determinado por 2πr o lo que es lo mismo pi por diámetro. Pero para nosotros el diámetro ya tiene una designación especial. El diámetro para nosotros ya es el calibre. En consecuencia, en lugar de hablar de pi por diámetro, vamos a hablar de pi por calibre. En consecuencia, si esto fuera una 9 milímetros, nosotros tendríamos pi por 9 milímetros. Y el resultado de esa multiplicación sería el perímetro de una vuelta completa de un punto de la periferia de esa bala. En consecuencia, nosotros podríamos estar dibujando acá un triángulo en donde la ordenada esta sería pi por a, mientras que la abscisa sería el paso del rayado. ¿Qué significa? Mientras la bala avanzó una distancia equivalente a lo que se denomina paso del rayado, en ese interín, ese punto habrá girado, y acá nosotros la podemos materializar como pi por a. En consecuencia, la tangente del ángulo de inclinación será pi por a dividido i, es decir, el cateto este, pi por a, que es el perímetro, dividido el paso del rayado. Rápidamente nosotros podríamos materializar, por ejemplo, un cálculo. En la 9 milímetros, en el numerador tendríamos pi por 9 milímetros. Y en el cociente tendríamos 250 milímetros. 250 milímetros, que es el paso del rayado, que lo podemos encontrar en una ficha técnica, ya sea de los cartuchos 9 milímetros o de una pistola en 9 milímetros. El cociente, entonces, entre el perímetro de una vuelta y, por el otro lado, el paso del rayado, 250 milímetros, nos daría la tangente del ángulo. Si nosotros acá pensamos de que dos rayados de dos armas pueden ser diferentes, aun cuando son del mismo calibre, entonces nosotros podríamos representar esto mismo que habíamos visto en la placa anterior para dos armas distintas. Un arma con este triángulo negro y otra arma con este triángulo rojo, en donde esta ordenada o este cateto pi por a es exactamente igual en las dos armas. ¿Por qué? Y porque las dos armas son del mismo calibre, es decir, A es 9 milímetros. Pero si vamos a la abscisa, es decir, este cateto que corresponde al paso del rayado, en el triángulo rojo tendríamos un paso de rayado más corto y en en esta negra tendríamos un paso de rayado más largo. Bueno, si ustedes pueden ver estas observaciones, claramente nosotros podríamos decir que hasta acá hemos desarrollado las principales características del paso del rayado y el calibre. Se nos ha acabado el tiempo, en próximas clases podemos ir completando lo que vamos a encontrar en tablas del rayado. Dejamos de compartir esta imagen y vamos a dar por finalizada esta reunión
en donde nos volveremos a encontrar con otros temas. Muchas gracias.